Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, si estáis viendo este vídeo es porque eres fan de los trucos de limpieza caseros como yo. La verdad que yo creo que nadie puede negar que no le guste tener la casa limpia, ordenada, porque limpiar, yo os aseguro que tiene algo de terapéutico y a la vez relajante. Para mí es como darle la bienvenida a nuevas energías y así limpiar y despedirnos de los malos rollos. Pero bueno, volviendo al tema que nos concierne hoy, hay una tarea que debemos llevar a cabo todos por lo menos una vez a la semana, que es desinfectar bayetas, desinfectar fregonas, desinfectar estropajos, bueno, pues las fundas de las mopas, en fin, todo lo que utilizamos para limpiar. Todos estos accesorios para la limpieza lo usamos diariamente para eliminar todo tipo de bacterias y suciedad. Pero si no los desinfectamos a menudo, corremos el riesgo de estar esparciendo toda esa suciedad por todas las superficies que volvamos a limpiar, con lo cual nuestro esfuerzo de haber limpiado no va a servir para nada. Yo utilizo un método infalible para desinfectar lo que son las bayetas, las fregonas, los estropajos y dejarlo todo, vamos, impoluto. Así que si no te quieres perder este truco, te aconsejo que te quedes aquí para ver el vídeo. Y así, a partir de ahora, eso se va a convertir en una rutina imprescindible a la hora de limpiar tu casa. Como te decía antes, este truco de limpieza sirve para desinfectar bayetas, fregonas, estropajos y todo esto significa que vas a ahorrar tiempo y esfuerzo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para llevar esto a cabo? Pues nada, 4 cositas súper fáciles que supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis. Un cubo o un barreño, agua templada, no caliente, una taza de agua oxigenada y una cucharadita de bicarbonato. Ya sabéis que a mí el bicarbonato me encanta. El paso a paso, esto es facilísimo, pero facilísimo. Nada, cogemos el cubo o el barreño y lo llenamos con agua tibia. A continuación vamos a echar la taza de agua oxigenada . Una cucharada de bicarbonato de sodio . Ya sabéis que el bicarbonato de sodio sirve para eliminar los olores y el agua oxigenada para desinfectar. Y a continuación lo que vamos a hacer es pues meter todas las bayetas, los estropajos y la fregona que nosotros utilicemos o las bayetas que utilicéis para la mopa o para la mopa de vapor. Y esto lo vamos a dejar a remojo durante 1 hora. En cuanto haya pasado esa hora, lo único que tenéis que hacer es enjuagarlo y ya estará listo y desinfectado. Ya sabéis que yo en anteriores vídeos he utilizado otra manera de desinfectar lo que son las bayetas de la cocina. Se pueden hervir, se pueden poner en el microondas, todo eso lo tenéis ya en los vídeos. Pero esto es otra forma mucho más fácil, mucho más llevadera, sin correr el peligro de que te puedas quemar, porque claro, al hervir los trapos pues corres el riesgo de que a lo mejor te puedas quemar con el agua, y esto es súper fácil. Entonces, como os decía, también existen otros trucos de desinfección de todo esto. Para los que no sois fanáticos de los productos naturales, pues podéis utilizar otro tipo de productos que yo personalmente no los utilizo, pero sé que funcionan.
Y bueno, pues también con productos que tengáis a mano en casa, no hace falta comprar nada específico para limpiar estas bayetas. Lo más común y de toda la vida ha sido pues eso, ponerlo todo en un cubo también y ponerlo a remojo con un 10% de lejía. Ya sabéis que la lejía pues desinfecta, pero bueno, a mí no me gusta utilizar productos químicos, pero bueno, yo sé que esto funciona. Una cosa que os voy a decir, la lejía cuando la mezcléis con agua, siempre ponerlo con agua fría, porque con agua caliente la lejía pierde todas las propiedades. En el momento en que se le pone el agua caliente, la función de la lejía ya desaparece, con lo cual si lo vais a hacer así con agua y lejía, acordaros que el agua tiene que ser fría. Y lo mismo una vez haya transcurrido unos minutos, porque con la lejía no lo vamos a dejar una hora, pues ya podéis enjuagarlo y ponerlo a secar. A mí me gusta secarlo al sol, porque el sol ya sabéis que también pues elimina todo y ya estarían listos para utilizarlos de nuevo. También los podéis lavar en la lavadora, eso sí, a 60 grados y utilizando un detergente con el pH neutro. Es porque claro, las fibras a temperaturas tan altas pues se suelen estropear y sobre todo las bayetas de microfibra ya no secan igual que antes. Otra manera es como ya me visteis en otros vídeos, que lo que hago yo es lavarlos bien y entonces en una bolsa de plástico meterlo todo y meterlo en el microondas durante 3 minutos. Eso sí, a máxima temperatura, y una vez hayan terminado, cuidadito al abrir la bolsa porque eso quema y os podéis dañar. El vinagre es otro clásico que nunca falla, ya sabéis que yo soy fanática del vinagre también, que nunca falla a la hora de desinfectar bayetas, fregonas, estropajos. Entonces, este truco, si no tenéis prisa, lo ideal es mezclar a partes iguales agua y vinagre y dejarlos durante toda la noche a remojo. Y si quieres, para quitarle el mal olor, también puedes añadir una cucharadita de bicarbonato. Luego al día siguiente lo enjuagas, lo tiendes y ya están listos para utilizar. Como podéis haber visto, existen muchísimas maneras de desinfectar lo que son las bayetas, las fregonas y los estropajos, que tan importante es por salud. Elijas el método que elijas, lo más importante es que lo hagas todas las semanas. ¿Por qué? Porque así vas a estar seguro de que todo lo que tú utilizas en la cocina o para limpiar el suelo de tu casa está completamente desinfectado. Esto es una tarea súper sencilla, pero muy eficiente. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Cortito, pero yo creo que, bueno, buenísimo. Así que nada, solamente deciros que os quiero un montón, que muchísimas gracias por estar ahí un vídeo más, y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!